Buenos días. En este video tutorial les vamos a hablar acerca de la cavitación, que es un fenómeno. Bueno, para empezar, ¿qué es la cavitación? La cavitación es un fenómeno físico mediante el cual un líquido en determinadas condiciones pasa de un estado gaseoso y momentos después pasa nuevamente a un estado líquido. Consiste en dos fases. Cuando cambia del estado líquido al estado gaseoso, y la segunda fase cuando cambia el estado gaseoso nuevamente a un estado líquido. Esta, ¿Cuándo se evapora el agua? Esta es la pregunta. La condición de paso de líquido a vapor depende de los parámetros de la temperatura y de la presión. La correlación es lo que se conoce como la curva característica de la presión de vapor, que es una gráfica que es temperatura contra presión. Esto quiere decir que a presión atmosférica de un bar, el agua se evapora a 100 grados. Otro ejemplo es a una presión de 0.02 bares, el agua se evapora a una temperatura de 18 grados Celsius. Ahora, ¿cómo sucede el fenómeno de erosión por cavitación? Este es el desgaste producido en la superficie de un cuerpo por el roce o frotamiento de otro, en este caso el líquido con partículas de vapor. Este vapor se genera precisamente cuando pasa al estado gaseoso. Los efectos que puede tener son ruidos y golpeteos, ya sea en bombas o simplemente en una línea cuando tenemos un cambio de geometría, en un acoplamiento que cambie el diámetro. También puede producir vibraciones y erosiones en el material, que son los daños propiamente de la cavitación, los más críticos que nos hacen hacer un overhaul o el reemplazamiento del equipo cuando sea necesario. ¿Cuándo puede existir esta cavitación? Este es un fenómeno muy frecuente en sistemas hidráulicos, donde se dan cambios bruscos en la velocidad del líquido. Debidamente, bueno, puede ser en bombas o cuando existe un cambio de geometría. En partes móviles pueden ser en las álabes de las turbinas, en los rodetes de bombas o en hélices. En otras partes que son fijas, en estrangulamientos bruscos, como ya les mencionaba, en acoplamientos, en regulación mediante orificios o en válvulas reguladoras. ¿Cómo funciona una válvula anticavitación? Una válvula de aguja es llamada así por el pequeño vástago cónico que hace de obturador sobre un orificio de pequeño diámetro en relación al diámetro nominal de la válvula. El desplazamiento de este vástago, si la rosca es fina, es muy lento y de hecho, hasta que no se ha girado un número considerable de veces, la sección de paso del fluido es mínima. Esto convierte a una válvula de este tipo en una buena reguladora de caudal por su estabilidad, precisión y el diseño del obturador, que facilita un buen sellado mecánico con poco desgaste y que evita la cavitación a grandes presiones diferenciales. Ahora, ¿cómo es que los contaminantes del fluido hidráulico dañan a los componentes de precisión? Bueno, los contaminantes del fluido pueden ocasionar problemas en los componentes debido al propio flujo del fluido y al tipo de fluido que se tenga. Se puede presentar erosión, desgaste, y esto impide el correcto funcionamiento. ¿Qué fuentes de contaminantes
hay en un circuito hidráulico. La condensación, producida por cambios de temperatura y escapes en sistemas de refrigeración. Esto, aunado a la combinación de partículas de metal que actúan como catalizadores con el agua y el oxígeno a temperaturas relativamente altas, aumentan y aceleran la oxidación. Durante el proceso de oxidación, la polimerización produce estructuras molecularmente muy pegajosas, que normalmente denominamos resinas. Debido a su tamaño microscópico, no pueden ser eliminadas en sistemas de filtrado tradicionales y por su estructura pegajosa y corrosiva, afectan de manera directa la eficacia y la seguridad de nuestro sistema hidráulico. El punto 8 del cuestionario 5 nos pregunta, en filtros, ¿qué es el factor beta y cómo se calcula? Es un procedimiento de ensayo llamado multipass testing o beta ratio testing, ensayo de relación beta, que es un ensayo aceptado universalmente con el objetivo de ofrecer tanto al productor como al usuario comparaciones precisas y fiables entre los distintos tipos de filtración. El multipass testing usa un contaminante específico de tamaño conocido, que se va añadiendo regularmente en cantidades establecidas del fluido que se bombea continuamente a través del filtro. Muestras medidas de fluido se van tomando a ciertos intervalos tanto en aguas arriba como en aguas abajo del filtro de manera simultánea. Las partículas se miden y cuentan por medio de métodos electrónicos usando contadores automáticos de partículas. ¿Cómo funciona una válvula anticavitación? Una válvula de aguja es llamada así por el vástago cónico que hace de obturador sobre un orificio de pequeño diámetro en relación al diámetro nominal de la válvula. El desplazamiento del vástago, si es de rosca fina, es lento, y el hecho de que hasta que no se gira un buen número de vueltas la sección de paso del fluido es mínima, convierte esta válvula en una buena reguladora de caudal, por su estabilidad, precisión y el diseño del obturador que facilita un buen sellado metálico, con poco desgaste que evita la cavitación a grandes presiones diferenciales.